A ver, ¿cómo es posible que una página web nos recuerde? Esa es sin duda una de las primeras grandes preguntas para cualquier desarrollador. Hoy vamos a meternos de lleno en el secreto que se esconde justo detrás de todo eso. Pensemos un poco en esto. ¿Cómo narices recuerda una web a sus usuarios? ¿O los carritos de la compra? ¿O las publicaciones que hemos hecho? Pues no, no es magia. La respuesta es una base de datos. Vale, aquí está la diferencia fundamental. Por un lado tenemos el sitio estático, que es como un folleto digital, vamos, que siempre muestra lo mismo. Pero luego está el sitio dinámico, que es lo que nos interesa de verdad. Su contenido cambia, reacciona a lo que hacemos, y el motor que lo impulsa pues es una base de datos. Y claro, para que todo esto funcione, el código PHP necesita hablar con esa base de datos. La combinación más popular para esto, la que se ve por todas partes, es PHP con MySQL. Para este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender por qué PHP necesita bases de datos, cuál es el sentido de todo esto. Después, presentaremos las dos herramientas clave, PDO y MySQLi. Vamos a desglosar el proceso en 4 pasos esenciales, las compararemos cara a cara, nos pondremos serios con la seguridad que es fundamental y al final intentaremos responder a la gran pregunta, ¿cuál de las dos elegir? Muy bien, pues vamos al lío. La primera gran decisión que hay que tomar al conectar PHP con MySQL es elegir la herramienta correcta. Y aquí es donde entran en juego nuestros dos protagonistas de hoy. Y aquí los tenemos. A la izquierda, MySQLi, que podríamos llamar el especialista, porque está diseñado exclusivamente para MySQL. Y a la derecha, PDO, el generalista, una navaja suiza que se puede comunicar con un montón de bases de datos diferentes. Vamos a profundizar un poco con una analogía que funciona muy bien. Pensemos en MySQLi, que viene de MySQL Improved, como una llave inglesa hecha a medida, perfecta para los tornillos de MySQL. Te da acceso a todas sus funciones específicas, es potente, es rápida. Por otro lado, PDO, que son las siglas de PHP Data Objects, sería más como una llave inglesa ajustable. Proporciona una interfaz, una forma de trabajar, que siempre es la misma para más de 15 sistemas de bases de datos distintos. La consecuencia directa, el código es mucho más portable. Vale, y a pesar de que parecen muy diferentes, lo curioso es que ambas herramientas siguen exactamente el mismo flujo de trabajo. Esto es súper importante para entender cómo funcionan por dentro. Este es el flujo de trabajo universal y se resume en 4 pasos muy lógicos. Primero, conectar, o sea, establecer la conexión con el servidor. Segundo, consultar. Enviamos nuestro comando SQL. Tercero, obtener. Recuperamos los resultados. Y cuarto y último, cerrar la conexión para liberar recursos. Sencillo, ¿verdad? Pues absolutamente todo lo que vamos a ver a partir de ahora se basa en este proceso de 4 pasos. Perfecto, pues ahora vamos a ver cómo se traduce todo esto a código real. Vamos a ponerlas una al lado de la otra y a comparar directamente cómo MySQLi y PDO manejan cada uno de esos 4 pasos que acabamos de ver. Empecemos por el principio, el paso 1, la conexión. Y solo con ver la sintaxis ya se nota la diferencia de filosofía. MySQLi es muy directo. Servidor, usuario, contraseña, base de datos. ¡Pum! ¡Listo! PDO, en cambio, utiliza algo llamado DSN, o Data Source Name. Se puede pensar en ello como una dirección más completa, que le dice primero qué tipo de base de datos es, en este caso MySQL, y luego ya los detalles de dónde está. Ahora, el paso 2. Ejecutar una consulta simple. Y aquí, sorpresa, el código es prácticamente idéntico. Las dos extensiones usan un método llamado query y ambas devuelven un objeto con el resultado. Vamos, que para tareas sencillas, cambiar de una a otra es trivial, casi no hay diferencia. Pero la cosa cambia un poquito en el paso 3, al obtener los datos. MySQL tiene métodos muy específicos, como fetch_assoc, para obtener, por ejemplo, un array asociativo. PDO, sin embargo, fiel a su espíritu generalista, usa un único método, fetch, y simplemente se le pasa un parámetro, una constante como PDO fetch_assoc, para decirle en qué formato queremos los datos. Es una diferencia sutil, sí, pero que define bastante la forma de trabajar con cada una. Muy bien. Hemos visto cómo conectar y consultar. Pero ahora llegamos al tema, para mí, más importante de todos, la seguridad. Es que no se puede hablar de bases de datos sin hablar de cómo protegerlas de ataques. Y aquí entra en escena el gran villano de las aplicaciones web, la inyección SQL. Básicamente, es un tipo de ataque en el que alguien consigue colar código SQL malicioso, casi siempre a través de un formulario, para engañar a nuestra base de datos y que haga cosas que no debería. Cosas como, por ejemplo, soltar toda la información sensible. A ver, ¿y cómo funciona esto exactamente? Imagina una web que espera un número de usuario, un ID. Pero un atacante, en lugar de un número, escribe algo como 105 OR 1 igual a 1.
Como 1 igual a 1 es una condición que siempre es verdadera, la consulta se vuelve loca y podría devolver absolutamente todos los usuarios de la base de datos. Un desastre de seguridad de proporciones épicas. Entonces, ¿cómo nos defendemos de esto? Pues la solución estándar en la industria son las sentencias preparadas. Y la idea que hay detrás es brillante por lo simple que es. Se envía el comando SQL por un lado y los datos por otro, por separado. De esta forma, la base de datos trata los datos del usuario como lo que son, simples datos, y nunca como código que tenga que ejecutar. Veamos cómo lo hace MySQL. El proceso es muy metódico. Primero se prepara la consulta usando un interrogante como marcador de posición. Luego, con bindParam, se atan las variables a esos marcadores, especificando el tipo de dato, S de string, en este caso. Después, se ejecuta. Y finalmente, si esperamos una respuesta, vinculamos los resultados a variables y los recorremos con fetch. Es un proceso, como se ve, muy estructurado. Ahora vamos a compararlo con PDO. El proceso es parecido pero con un par de ventajas que a mí personalmente me encantan. Lo más notable es que PDO permite usar marcadores con nombre, como propara prod. Esto hace a que el código sea infinitamente más legible, sobre todo en consultas complejas. Y además nos ofrece un atajo súper útil. Podemos pasar los parámetros como un array directamente al método execute, lo que simplifica y acorta bastante el código. Bueno, pues hemos visto la conexión, las consultas simples, la seguridad con sentencias preparadas, lo hemos cubierto todo. Así que llegamos al momento de la verdad, a la pregunta del millón. ¿Cuál de las dos deberíamos elegir? Esta tabla lo resume todo a la perfección. La diferencia clave, el punto de inflexión, es el soporte. MySQL es exclusivo para MySQL y MariaDB. Punto. PDO, en cambio, funciona con más de 15 sistemas diferentes. Así que la conclusión es bastante lógica. Si un proyecto va a usar MySQL sí o sí y no se va a mover de ahí, MySQL da acceso a funciones muy específicas y puede ser un pelín más rápido. Pero, si existe la más mínima posibilidad de que en el futuro se tenga que cambiar de base de datos, la portabilidad que ofrece PDO es simplemente oro puro. Así que, al final, el punto crucial es este. La elección no va sobre cuál es mejor en un sentido absoluto, sino sobre cuál es mejor para el futuro de un proyecto concreto. ¿Qué se valora más? ¿La máxima especialización en MySQL o la máxima flexibilidad y portabilidad para lo que pueda venir? Y con esto cerramos nuestro análisis. Ahora que la puerta para conectar PHP a las bases de datos de una forma segura y profesional está abierta, la verdadera pregunta que queda en el aire es, con este poder en las manos, ¿qué nuevas aplicaciones e ideas se pueden llegar a construir?